Alusiones, imágenes y símbolos. Lección 4. Las naciones. Primera parte. Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. Existe un dicho que dice: ten cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad. El día de hoy estudiaremos un momento en la historia en el que el pueblo de Israel pidió algo trascendental, y por desgracia, recibió lo que pidió. Como mencionamos el día de ayer, el pueblo de Israel no necesitaría tener un rey, pues Dios mismo estaría en medio de ellos, como juez, gobernante y guía, incluso en medio de las batallas. Pero después de alejarse continuamente de Dios, el pueblo tuvo un deseo. En el 8º capítulo del primer libro de Samuel vemos esta petición. Como previo argumento a su petición, arguyeron que Samuel ya estaba viejo y que sus hijos no andaban en los buenos caminos de su padre. Y aunque esos puntos pudieran ser ciertos, en el fondo estas solo eran excusas para su verdadero deseo: ser como los demás pueblos. Así es, porque su petición pudo haber sido por un rey, pero al parecer lo que en realidad querían era tener lo que tenían los demás pueblos a su alrededor. Como un niño que ambiciona la diversión en un parque de atracciones, cuando pasa cerca de él, así el pueblo suplicaba por tener un rey como lo tenían las demás naciones. En realidad no sabían lo que pedían. No entendían la magnitud de los problemas ni los dolores que causaría esta decisión para ellos y para los demás. Para empezar, esta petición causó un gran pesar en el corazón del anciano profeta. Pero lejos de juzgarlos, Dios consoló a su fiel siervo con estas palabras: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este proceder también entristeció el corazón de Dios, pero con todo su dolor ordenó a su siervo que les concediera lo que ellos pedían, no sin advertirles los pesares más elementales que les vendrían si decidían persistir por esos caminos. El rey tomaría a sus hijos e hijas como siervos en sus palacios, en sus huertas y en las batallas, sin posibilidad alguna de que ellos pudieran objetar. Ellos ya no serían dueños de sus tierras, como hasta ahora lo habían sido, sino que el control de todo pasaría al rey, quien tomaría lo que él quisiera cuando él quisiera. Y no conforme con eso, ellos tendrían que dar impuestos y tributos a los nuevos soberanos, pudieran o no pudieran hacerlo. Pero quizá la advertencia más severa y dura sea la que aparece en el verso 18. Y clamaréis aquel día a causa del rey que habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Toda advertencia les pareció insignificante. Ellos estaban a punto de obtener su deseo, y eso era todo lo que les importaba. Tarde se darían cuenta del dolor que les infligiría tener el rey que ellos habían elegido. Pero Dios, porque es Dios omnisciente, ya sabía que todo esto pasaría, que el pueblo eventualmente lo rechazaría y pediría un rey. Por ello, en el libro de Deuteronomio ya pronuncian normas para cuando el pueblo hiciera semejante petición. Algunas de estas normas decían: el rey lo escogería Dios, y este rey no podía ser extranjero, tenía que ser uno de en medio del pueblo. Tampoco podía hacerles volver a Egipto. No podía tomar muchas mujeres ni amontonar en abundancia oro y plata. Y principalmente, este rey tenía que tener una copia de la ley que Dios les había dado. Tenía que estudiarla todos los días para que aprendiera a temer a Dios, guardando las leyes y los estatutos y haciendo todo lo que en ellos se decían. Esto lo mantendría humilde en medio de sus hermanos, y al proceder conforme a los mandamientos, el soberano y sus descendientes vivirían muchos años. Tristemente, la historia del pueblo de Israel nos cuenta que estos estatutos y normas fueron dejados de lado por los distintos gobernantes. De una o de otra manera, en mayor o en menor grado, ninguno pudo cumplir al pie de la letra todo lo que se esperaba de ellos. Peor aún, la frase «hizo lo malo ante los ojos de Dios» se repite vez tras vez en las crónicas de los reyes de Israel.
Así de malo fue que el pueblo escogido de Dios quisiera ser como las demás naciones a su alrededor. Hoy en día los gobiernos humanos no son diferentes. Aun cuando juramentan sobre la Biblia, al tomar el mandato, en poco tiempo tuercen sus palabras o las pisotean, olvidándose de a quién se deben. Esto no debería sorprendernos, porque son gobiernos humanos, burdos y limitados, imposibilitados de hacer lo realmente bueno por ellos mismos. Pero nosotros como cristianos no deberíamos poner nuestras esperanzas en ellos. Es más, nosotros, a diferencia del mundo, deberíamos devolver el gobierno de nuestras vidas y de nuestras casas al único que es digno, al único que puede enderezar lo torcido, al único que puede dar lo que realmente es bueno, porque solamente Él es bueno, bueno en verdad.